Que me contaba mi suegra, ¿no? Como yo le digo, a lo mejor hay otra versión, pero yo esa versión siempre tengo la que ella me contó. Perfecto. Y era un tío de ella, Teodoro Acosta. Él dice que se fue con 18 años, cuando se fue a la guerra, y volvió a los 28 años. O sea que duró 10 años seguramente por ahí. Y peleaban, dice que a caballo, así, y cómo lo encontró. Creo que lo encontró en un salto por ahí, no sé cómo, según ella me decía, ¿no? Entonces él bajó del caballo y lo rescató, y ahí lo tuvo, y así peleaba. Y la lanza. Él trajo, me decía mi suegra, con la cruz y la lanza. Así él volvió. Y volvió con 28, tenía 28 años. Quiere decir entonces que él estuvo por allá como 10 años. 10 años, sí. Y me decía también ella que dice que le llevó como 3 meses para volver, porque no había móvil. Claro. Por ahí encontraba, dice que qué sé yo, un caballo, como antes un carrito debe ser, claro. No sé. Y así él venía. 3 meses dice que le llegó. Oh, sorpresa, me decía mi suegra que cuando lo vieron llegar, y ahí lo mandó a hacer él un ranchito de paja, de barro. No era esta capilla. Esto ya fue después, sí. Pero también tiene sus años, porque yo a mi marido lo conocí cuando yo tuve 17 años, y entonces esto ya existía, ¿ya? La custodia era su suegra. Mi suegra. Después de don Teodoro Acosta, era don Rufino Pereira y doña Pilar Acosta, los segundos dueños, cuando falleció don Teodoro. Y después fallecieron también los dos. Quedó con un tío de ellos, pero ese tío era enfermo. Entonces no podía, era sordomudo, le diré. Entonces dice que un pariente de ella le habló y le dijo si ella quería hacerse cargo. Yo no puedo, dice que le dijo un primo hermano de ella, de mi suegra, que es don
tío Milo, le decían ellos, don Pilar Acosta. Y entonces ella le dijo al hijo si quería hacerse cargo, porque nadie quería hacerse cargo, porque el tío era enfermo, no podía él atender al santo. Así fue que quedó a mi suegra, después de doña Pilar y de don Rufino Pereira. Ahí quedó mi suegra. ¿Y seguían los festejos? Sí, cada señor, aniversario? sí, señor, todo 3 de mayo. Nosotros criábamos chancho, criábamos todo, pero usted no sabe lo que era. Sí, muchísima gente teníamos. Ya los primeros se empezaba a faenar y a hacer las cosas, todo casero, asado, el chorizo. Y venían músicos a traerles La su serenata. música, pero ni qué, música. Hasta ahora yo siempre tengo que en esa época, la Chocena, por ejemplo, bueno, eso fue ya fue más tanto. Todo, Vera Monzón también venía, como estos otros, la Chocena, Ruperto, infaltable. Él desde joven, yo a Ruperto lo conozco más de 40 años. Hace más de 40 años que él viene acá. Y antes la novena. Y Primero la novena, sí señor. Primero la novena. Siempre todos los 25 de abril a las 5 de la mañana, la novena. Así fue que yo me quedé con el rezo, le diré, para hacer yo, porque no podía conseguir mi suegra rezadora, hace ya muchos años. Y entonces un día me dice ella, hija, me dice, ¿no te animás vos de hacer vos la novena? Porque no consigo para quién va a venir a hacer. Como ella sabía que yo sabía rezar y me gustaba. Entonces le dije que sí. Y así comencé, más o menos allá por el 70, habrá sido en el 68, por ahí. Ahí ya, definitivamente, sí. Ella hace 33 años que falleció, mi suegra. Y de ahí entonces ya quedé yo con mi marido. Ve acá un vecino también, gracioso fue eso. Don Ramón Martínez, que ya no vive, más la señora tampoco, pero los hijos viven. Él vino acá y me dijo, vengo, me dice, a verle a mi, como me decía él, no sé, como mi protector, no sé cómo me decía, él trabajaba en el campo. Vengo, me dice, a traerle vela y vengo a pedirle perdón por lo que yo hice. Él se lastimó en el campo. Le vio que estaba haciendo un alambrado, no sé qué cosa, y le dio por la vista. El alambre. Y es cosa increíble, señor, y creer, o no, yo no tenía ni para grabarlo porque lo hubiese grabado, no sé qué año, y llegó él ahí y me dice, ¿sabes lo que me dijo este señor? Eso te pasa porque vos cambiaste de color. Vos eras celeste y te fuiste con el verde. ¿El patrón? Te fuiste con el verde. Él dice que le llegó en el sueño. Y él mismo vino un día y me dijo, acá vengo a pedirle perdón, me dijo, y le traigo vela. Porque él me dijo que yo le falté el respeto, porque él tenía... Sí, pues sí, con pañuelo celeste y se fue al verde. Se hizo radical, no sé, claro, esas cosas, Dios de acá. Y dice que él le llegó en el sueño. Y le curó. Y sí, se curó. Indios intentaron quemarle. Exactamente. Y por 8 veces volvieron a practicar sus nuevas pruebas. Y el mismo milagro vieron, y al cabo un lance fatal llenó a todos de pavor. Porque los 3 que atizaban, el fuego un rayo mató, y a los demás los dejó, tales que a oír no atinaban, y en una angustia mortal cercado de resplandor. El bautismo a grandes voces, con ansias y con gemidos, pidieron arrepentidos por haber sido tan feroces, cobrando un amor filial a su insigne bienhechor.
Metralleta fue toda una historia porque de la manera que comenzó conmigo a trabajar. Yo tenía un festival de los que organizaban en aquella época y en el Club Comunicaciones. Y justo me faltaba para completar la velada algunas peleitas preliminares, se llaman las primeras peleas. Y uno de mis compañeros, del equipo en ese entonces, le digo, ¿por qué no te vas a fijarte en los que están afuera? Los que no tienen para pagar la entrada. Y así le digo que entre, es gratis, pero va a pelear. Y así peleó Metralleta la primera vez que yo lo vi a él, digamos. Entonces él tenía 14 años. Y la verdad que me llamó la atención. Justo le tocó también un buen rival. Me acuerdo que es Flores, que era hermano de uno de los grandes futbolistas que tuvimos acá, Pulé, un famoso futbolista nuestro, hermano de ellos, o sea, eran todos de grandes condiciones y le tocó pelear con él la primera. Y me impactó tanto verlo pelear a Metralleta que después que terminó todo le digo, ¿dónde está el chico ese que peleó en esa pelea? Y así lo contacté, le hablé y así comenzamos nuestra relación pugilística. Después, por supuesto, se lo fue acondicionando, acomodando. Tal es así que hace muy pocos días estuve viendo una nota internacional, creo que de Colombia. Y Metralleta, a pesar de ser un boxeador, digamos, rústico, no esos boxeadores de una técnica muy depurada ni nada de eso, era alguien que se adaptaba a cualquiera de las dos líneas, la del pegador y la del tipo estilista. Y lo fuimos demostrando con el tiempo porque nos tocó varios mexicanos que son los boxeadores fuertes que hay en el mundo y a todos les pudimos ganar. Algunos de ellos categóricamente, como el caso de Jorge Ramírez, que era campeón gallo. También le ganamos a Dinamita Estrada, que estaba número 2 en el mundo en ese momento. ¿Y dónde fueron esas peleas? Esas peleas se hicieron acá, en el Club Regata, con un público justamente que fue récord en esa época, de 7.000 personas se metieron en el Regata. Ahí peleamos con Dinamita Estrada, una pelea de altísimo nivel, ya que Dinamita Estrada estaba tercero en el mundo y venía con un récord impresionante. También nos supimos acomodar muy bien, teniendo en cuenta que tenemos como antecedente, por ejemplo, una pelea en el Luna Park cuando le ganamos a una de las grandes figuras que tuvo la Argentina, Gustavo Valla, que fue pupilo de don Paco Bermúdez de la escuela de Nicolino Loche, y era una pelea que se hablaba de que, en Buenos Aires se hablaba, de que muy difícil nosotros podamos rivalidar con Gustavo, ya que era un exquisito, era doble campeón del mundo además. Y sin embargo, sorteamos ese obstáculo de muy buena manera, ya que le definimos la pelea por nocaut técnico en el quinto round. Sí, tuvo una vida difícil, como todos los chicos, la mayoría. Se tuvo que ganar desde chiquitito, él trabajando, era muy famoso, era su burrito. Él iba a buscar achura con el burro y después salía a vender. Mucho tiempo se le buscó a ese burro porque cuando él fue famoso querían rescatar al burro. Lamentablemente no se pudo encontrarlo, pero fue un clásico, digamos, cuando fue famoso, volver a esa infancia de él y tratar de rescatar el burro. No, era muy introvertido siempre fue. De tímido no tenía nada, la verdad. Era muy respetuoso, sí, incluso si bien tuvo un carácter fuerte cuando fue ya figura, era un tipo temperamental, tanto en el ring como afuera del ring. Pero si yo tengo que rescatar algo de él, fue el respeto que siempre me tuvo. Excepto en una oportunidad que eso significó nuestra desvinculación. Después del título del mundo, que mucha gente no sabe por qué Metralleta se separó de mí. Y fue cuando había peleado ya por el título del mundo. Hicimos una pelea espectacular frente a Happy Lora, que estaba considerado el mejor libra por libra del mundo, lo que fue mucho tiempo después Mayweather.
lo que actualmente es Canelo Álvarez. A mí me toca la más difícil. Entonces me toca un tipo de eso. Y nosotros teníamos, digamos, lo que podíamos en ese momento, porque lo bueno capaz, lo histórico capaz también, es que Metralleta hizo toda su preparación en este gimnasio. Nosotros acá nos arreglamos con lo que podíamos, económicamente obviamente siempre fue difícil para todos, para nosotros también, y fue una preparación de alto nivel, pero con bajos recursos, nada, cero recursos. Incluso los sparring algunos eran amateurs. Así que de esa manera fuimos a combatir con Happy Lora, con un montón de idas y vueltas, porque Happy Lora le respetó mucho a Metralleta, su trayectoria, todo, pintaba como un rival muy, muy peligroso, a pesar de que era el mejor. Y fuimos así, en esas circunstancias fuimos con un equipo totalmente correntino, el técnico era mi hermano, el preparador físico era mi hermano, el médico era el doctor Ibarrola, un hombre que nos acompañó siempre. A mí, por ejemplo, de mis primeros pasos con el boxeo, ya él estuvo con nosotros. Y por eso es que yo, cuando llega la oportunidad mundialista, la gente que nos llevaba al título del mundo, habían hecho contacto con don Roberto Palavecino, que era el legendario médico de todas las delegaciones de títulos mundiales. Y yo me negué rotundamente. Le digo, el médico nuestro va a ser el doctor Ibarrola, a Cartagena. Un lugar maravilloso, la verdad. Si bien Happy Lora era de Montería, un estado cerca de Cartagena, la pelea se hizo ahí porque es un lugar maravilloso realmente. El estadio era una plaza de toros y era un estadio que estaba para 20.000 personas y se metió 30.000. ¿Eso qué significó? Que alrededor del ring yo no tenía ni silla, porque generalmente el técnico tiene su silla, todo viene y descansa ahí mientras estaba viendo la pelea. Yo no podía bajar del ring, me quedaba en la escalinata, porque no tenía lugar, era demasiada la gente que se metió. Y entonces cuando ocurre lo de la caída, yo a Lucio le digo que apure la pelea. Y me levanto, yo con hacer así yo ya tapaba a la gente, porque estaba en la escalinata. Entonces lo hice sin querer y comenzaron a decirme de todo acá atrás. Y yo me di vuelta, yo como que le mando a pasear a todos, así con la... Fue lo peor que me pasó porque justamente a eso me refería al tema de la Plaza de Toros. No era un piso, era tierra, era arena, lo que fuese, ¿no? Y me comenzaron a tirar toda la pelea. Yo me acuerdo que teníamos los títulos argentinos y sudamericanos y yo ofrecía, que no suele ocurrir eso. Siempre es los que están ahí en el ranking son los que persiguen al campeón. Yo me acuerdo que había uno acá en Entre Ríos, Moreno se llamaba, estaba número 1 en el ranking, y yo le llamaba siempre al técnico, era mi amigo, y le digo, vamos a pelear por el título. No, mejor gringo, ¿sabe qué? Busquen el título del mundo y déjenos tranquilos a nosotros acá, vamos a buscar por otro lado. No querían pelear con él. Y ahí también se producía un hecho que una vez me acuerdo de él, me dijo Lucio. Mira, son todas anécdotas de la historia esta, que es muy importante para Mercedes, porque muchos no conocen esto. Campeón argentino y sudamericano de la división gallo, 2 veces aspirante a la corona mundial, Lucio Metralleta López. Sí, tuvo una vida difícil, como todos los chicos, la mayoría. Se tuvo que ganar desde chiquitito, él trabajando, era muy, muy famoso, era su burrito. Él iba a buscar achura con el burro y después salía a vender. Mucho tiempo se le buscó a ese burro porque cuando él fue famoso querían rescatar al burro. Lamentablemente no se pudo encontrarlo, pero fue un clásico, digamos, cuando fue famoso, volver a esa infancia de él y tratar de rescatar el burro. Viene
y me dice que yo le expulso a un boxeador que yo tenía, un amateur era entonces, Jorge Nocao Santana, que había tenido con él algún problema, un mediano. Venía pintando lindo, entonces, pero era amateur. Y entonces yo traté de explicarle que no le podía echar, le hablé de la posibilidad de cambiarlo de horario, y él me dijo, no, yo quiero que le eche de acá. Era una persona que a mí no me había hecho nada, un buen tipo. Entonces yo me planteé que no. Y entonces ahí me dijo algo que me dolió. Me dijo, gringo, no te olvides que los dólares los doy yo, como diciendo, este es un croto todavía, no, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué vos te estás queriendo jugar? Yo no me estoy queriendo jugar por él, yo te quiero a vos, pero también a él no lo quiero echar. Él no me hizo nada. Es un problema que tuvo con vos, bueno, te cambio horario, ¿no? No había que... Bueno, entonces ahí, cuando él me dijo eso, tomé la decisión de romper con él. Cuando me dijo, los dólares los doy yo. Me acuerdo bien esa palabra. Me dolió mucho, porque los dólares que él estaba comenzando a querer ganar, también era por un trabajo que hicimos en conjunto. Entonces ahí me dolió. Ahí pienso que él me faltó el respeto. Y corté yo. Directamente le dije, bueno, está bien, directamente, hace lo que vos quieras. Pero yo a él no lo voy a echar. Así fue mi última palabra. Ah, está bien, me voy. Listo, está bien, perfecto. Así pasó entre nosotros. Eso fue una cosa que la gente de Mercedes no sabe por qué me desvinculé con él. Así fue. A mí me dolió, obvio que me dolió, sí, porque lógico. No era solamente que era mi pupilo, yo lo quería mucho a Lucio, muchísimo. Porque yo primero me encariño con el boxeador y después lo convierto así digamos, en figura, que es lo último que pasa, pero primero hay un cariño previo. Y con él había eso. Aparte las pasamos miles, tantas anécdotas tenemos que ni no sé, no terminaría nunca de contarte, ¿viste? Se quedó a vivir en Buenos Aires. Termina mal la carrera, perdidas. Ya te digo, perdió como 20 de esas 30 que hizo en Buenos Aires. Y por nocaut, obviamente, habrá ganado 2 o 3, mientras que conmigo, él tenía un 75% de peleas ganadas por nocaut. Y él se queda a vivir allá. ¿Y desapareció el boxeo? Desapareció el boxeo, dejó, después lamentablemente tuvo un final muy feo, fue asesinado por el cuñado. Fue asesinado, creo que a las 10 de la noche, algo así ocurrió el hecho. Y yo estaba acá en el gimnasio cuando me llega la noticia, como a las 1 de la mañana, más o menos. Yo estaba acá, me avisaron. No sé cómo hice yo, el otro día estuve en Buenos Aires. Y tampoco sé cómo hice, o sí, más o menos, acá se dejó una organización, la Cookie Ray fue la que organizó junto a otras personas, juntando plata para traerle el cuerpo a él. El cuerpo de él está acá, en Mercedes. Hizo su estrellato acá y está su cuerpo acá.
Anita Eduardo, soy ingeniera agrónoma, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, soy peruana y argentina ya. Estudié esta carrera porque siempre desde chica tuve mucho contacto con el campo y siempre me llamaron mucho la atención las plantas. Bueno, ahí hubo un nexo en la facultad donde la primera clase de apicultura me apasionó, entonces dije que voy a dedicarme a la apicultura y de alguna manera es así. También tuve la oportunidad de estudiar el profesorado universitario en tecnologías agropecuarias acá en Corrientes y hace más de 16 años que trabajo como docente en la escuela, en UPM, en el IFD y bueno, también hace 20 años que vivo en Mercedes. Tengo 2 hijos, una familia muy linda y muy agradecida a la vida. ¿Y qué puedo decir? Agradecer a la gente que conocí, que me brindó con mucha calidez un lugar acá y mi vida. Eso, creo que soy ahora más argentina que peruana porque hace más años que vivo acá. ¿Y qué decir de la apicultura cuando uno va con 40 grados, ese traje, muertos de calor, pero la energía que uno recibe de abrir una colmena es indescriptible? Uno dice, bueno, me pican las abejas, pero no tiene precio eso. Es una sensación muy linda, es una energía, como yo les digo, el aprender del trabajo de las abejas. Nosotros tenemos mucho que aprender, mucho que imitar. Pero bueno, para empezar, el trabajar en conjunto, el respetar al otro, el respetar los roles de cada uno, creo que eso sería un planeta completo si nosotros observáramos e imitáramos más a los otros animales, porque nosotros también somos animales. Yo cada vez estoy más convencida de que tenemos que trabajar por el cuidado de esto que nos rodea. Cada vez necesitamos cuidarlo porque no cuando lo perdemos valoramos las cosas, porque va a ser demasiado tarde. En muchos casos ya es muy tarde, pero podemos hacer algo desde el lugar que nos compete. Desde la escuela, en la educación con los chicos, yo trato de que hagan algo de reciclado, que cuiden, que no reciban bolsas de plástico en un establecimiento si no hay necesidad. Que tratemos de promocionar eso tan pequeño que es el cuidar nuestro medio ambiente, que bueno, no lo valoramos. Es tan rico esto, esta tierra es tan natural. Cuando uno me pregunta a mí, ¿por qué viven en Mercedes? Un pueblo. No saben el valor que tiene un pueblo, la gente, la naturaleza, la calidad de la gente, del brindarte un mate, del compartir una alegría, del sentarte con un alumno que te cuente su historia. Eso no tiene precio y eso no está editado. Entonces creo que todos los días agradezco porque aprendo algo. Entonces creo que devolver eso, el tener una familia, hijos sanos, creo que es esa la manera, devolver eso que uno recibe cada día, decir, bueno, todos tenemos altibajos. He aprendido a extrañar mi país de otra manera, a no perder esa esencia de la cultura, ni de la forma de hablar, porque me cuesta mucho cambiar ciertas palabras. Ustedes se darán cuenta que hace más de 30 años que vivo acá y sigo hablando igual. Y Mercedes es una tierra propicia, no diríamos solamente Mercedes, la provincia de Corrientes. Bueno, ¿cómo empecé con la apicultura? Cuando empecé con el nexo del INTA, fui a averiguar qué podíamos hacer con la apicultura, que yo quería tener apiario, colmenas, dónde, cómo. Y justo surge un programa del Consejo del CFI, el INTA y el Ministerio de la Producción, donde era promocionar la apicultura. En lugar de dar un préstamo, nos daban colmenas y se pagaba con la miel. Pero no había un técnico, entonces me propusieron que yo sea el técnico asesor apícola de la zona de Mercedes. Y empieza el nexo con el INTA, de acá de Mercedes, la experimental y la agencia. Y bueno, y así armamos un grupo de cambio rural, así como se armó acá, se armó en el resto de la provincia de Corrientes. Éramos 8 técnicos que íbamos de pueblo en pueblo en todas las capacitaciones, para lo cual agradezco mucho porque conocí toda la provincia de Corrientes.
Viajábamos mucho por las capacitaciones y conocer distintos apiarios. Entonces, desde ahí surge el revalorizar de que esta zona no tiene casi incidencia agropecuaria a nivel de escala cuando estamos hablando de los plaguicidas. No quita que sí hay, por supuesto, mucho. Todo lo que es capitaminí, boquerón, es natural, no hay pesticidas. O sea, esto es más que propicio para la apicultura. Es más, hay mucha cantidad de abejas naturales, nativas, vamos a decirlo así. Nosotros recibimos apiarios, colmenas con genética más mansa, pero no podemos cambiar lo que la naturaleza da. No sobrevivieron porque las abejas de esta zona, que se llaman ecotipos, son un poco más defensivas, productivas también. Es otro el manejo que hay que hacer. El tema es cómo nosotros manejamos eso. No podemos decir, bueno, esto no sirve porque traigo algo nuevo e imponemos a la naturaleza algo que no va. Tenemos que aprender a manejar eso que hay acá. Ahora los insumos son muy caros. Como ustedes saben, nosotros tenemos que alimentar las colmenas, las abejas para entrar al invierno y dar algún incentivo a la salida del invierno. El tema es que el azúcar es cara, los trajes, la cera que tenemos que ir reponiendo, y ni hablar cuando un productor es solo y tiene que transportarse un poco más de 10, 15, 20 kilómetros, tiene que gastar en combustible. Entonces, de alguna manera eso es trabajar en conjunto. A un pequeño productor y le sirve como un hobby cuando lo tiene en el fondo de la casa.